Ya lo conocen al doctor Adonis Molina Herrera, ha estado con nosotros otra vez, es un jurista prestigioso de Córdoba y sobre la justicia es un hombre que ha investigado y que trabaja permanentemente para tratar de que la justicia vuelva a ser lo que todos esperamos. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, querido doctor. Ustedes son el oasis que tengo yo cuando veo televisión, porque me traen a la realidad que yo quiero escuchar. Bueno, Muchas es un gracias. homenaje que valoramos mucho, doctor. No. Cuéntenos, doctor, Bueno, porque ya nos estuvo contando ustedes se usted la acuerdan, vez pasada sí, que el tema de Nisman para usted exactamente, era un tema que a su juicio el tribunal que debía entender era la Corte Suprema de Justicia. así es. Cuéntenos. Entonces yo hice el planteo porque había una cuestión federal nítida que surgía desde el asesinato de Nisman. Hoy ya no cabe ninguna duda, todos los informes periciales llegan a la conclusión de que es así, que ha sido asesinado, y esto empuja un poco a la jueza de la causa a renunciar porque se declara incompetente. Incompetencia que yo ya le había advertido que debía declararlo todos los que estuvieran pretendiendo tangencial o de frente en el entendimiento de esta causa, porque se violaba el principio de la supremacía constitucional, regla de oro que tiene la Constitución y que deben obligadamente cumplir los jueces, especialmente los jueces. ¿Por qué no lo explica al principio brevemente? Sí, que cuando está en juego la discusión o el entendimiento de qué significa una cláusula de la Constitución, el tribunal que entiende para resolver esta causa es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo dice la Constitución, artículos 116 y 117. ¿Y cuál sería la causa que atañe a la Constitución? Que había gravedad institucional, porque el señor Nisman la había imputado a la presidenta de la Nación en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, porque había una forma de desviación en el proceso penal de la AMIA, en donde ella estaba ocultando la realidad en favor de algunos imputados en esa causa que investigaba el fiscal Nisman. Pero entonces había... Perdón. Sí. Este es un juicio penal, ¿no es cierto? Es un juicio penal. Ahora, en el juicio penal, si el juez natural de la causa se cambia, es decir, pasa a la Corte, ¿no podría la defensa de los imputados reclamar que, por ejemplo, no va a haber mecanismos recursivos y que su defensa está... No, si lo han dicho. Nada. Si lo han dicho. ¿Lo han dicho? No, claro, no son ingenuos. Ellos han usado... ¿Qué responde usted a eso, doctor? Que está mal, porque acá la regla de oro esta que yo le explicaba de la supremacía constitucional es la que pasa por sobre la teoría general del proceso, en la que puede ser el Código Procesal Penal las cláusulas que rijan la vida del proceso. Está por encima del otro derecho. Claro, porque es derecho público. Esto es lo que no entienden los... Yo lo digo, y lo digo en el escrito, este escrito, que les voy a dejar una copia. ¿Cómo no? Este escrito, yo se los digo, la anteojera con la que se manejan los penalistas son los que han equivocado en la resolución de muchas causas. En varias causas que han quedado casi todas sin resolverse. Ahora, doctor, yo no voy a analizar la actitud del abogado penalista porque obviamente el abogado penalista tiene que defender a su cliente. Sí. Yo voy a juzgar o preguntar la actitud de los ministros de la Corte. Este principio tan evidente y tan sencillo que usted está explicando, ellos no lo pueden ignorar porque obviamente constituyen el tribunal más importante de la República. ¿Y por qué no actúan? Bueno, yo no podría responderlo. Los que tienen que responder por escrito, en principio, son los jueces. Que cuando se hacen planteos como yo tuve la desgracia de tener acá jueces complacientes con el poder de turno, que resolvieron sacarse de encima la causa y decir una enormidad jurídica que significaba que yo no era parte para pretender continuar con esta causa. No necesitaba ser parte, si yo le pedía que me aceptaran como parte, porque la circunstancia de ser una cuestión federal me autorizaba a mí desde la provincia de Córdoba a tomar la continuidad luego de la muerte de Nisman.
Este era mi escrito. Claro. Y le pedía yo a los jueces que se declinaran su jurisdicción en favor de la Corte Suprema, porque aquí se da el salto de instancia. ¿Se puede dar el salto? Se da claro, se da el salto. Pero la Corte lo puede resolver. Es que lo debe, está obligada la Corte a hacer. Porque en el año 1863, vamos a dar los fundamentos, en el año 1863 el gobierno del general Mitre crea la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación estaba creada para que ejerciera el control de constitucionalidad de las leyes, de las sentencias y de los actos de gobierno. Lo dice expresamente la resolución que crea la Corte. Y lo que más nos congratula a los abogados juristas es la expresión del doctor Guastavino, que era en ese momento el Procurador General de la Nación, porque tiene un discurso espectacular, diciendo por qué tiene que existir una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además nombró integrantes que no eran afines al gobierno. No, pero para nada, pero eran juristas de pura cepa, ¿no? Doctor, pero en ese caso el mecanismo procesal no se ajustaría al derecho constitucional y no al derecho penal. Claro, por eso es lo que digo yo. Esto es norma que rige el derecho público, que está más allá del derecho, del mero Entonces, derecho. Tendría que haber dos causas, una causa penal y una causa No, el derecho público es el que rige el reparto de competencias suprema del Estado. Explique el per saltum, doctor. Y el per saltum se da por esta razón, es decir, la Corte, en este momento, que ha renunciado, por ejemplo, la jueza, tiene un nombre italiano, ¿cómo se llama? Palmagini, que no da en su fundamento de la renuncia, no dice por qué renuncia, simplemente dice que renuncia porque es una causa federal y que ya en ese sentido, al ser una causa federal, la excede en su competencia. Que es un flaco argumento, ¿no? Porque habría que haber dicho lo que le estoy diciendo yo ahora. Acá yo me aparto porque me obliga la Constitución a apartarme. Porque como acá está en juego esta situación de que había gravedad institucional, porque había sido imputada nada más y nada menos que la Presidenta de la Nación y también el Ministro de Relaciones Exteriores, esto de por sí tenía que pasar a la Corte vía per saltum. Entonces lo toma la Corte. La Corte lo toma, la toma la Corte. Y si no lo toma, estos están obligados a mandárselo. Es decir, cumple con el per saltum. Le mandan y le dicen, excelentísima Corte, nosotros declinamos nuestra jurisdicción porque es usted la competente conforme lo que rige la Constitución. Toda la prueba que hemos colectado hasta ahora se la remitimos junto con el expediente y con las actuaciones que tengamos, y la Corte está obligada a resolver. Y lo que diga la Corte va a ser en definitiva lo inapelable. Perfecto, vamos al corte. Queda una pregunta pendiente entonces. Sí. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
insisto en preguntarle, doctor, si el juicio lo hace la Corte a la luz del derecho constitucional, ¿cómo se hace ¿cómo se hace la audiencia, por ejemplo? ¿Cómo se garantiza la defensa en juicio? Que son todas cuestiones vinculadas al Código Procesal Penal. Claro. ¿Cómo se realiza el proceso? Todo esto lo hace el tribunal, como tiene la jurisdicción, porque él reemplaza a cualquier otro tribunal, por disposición de la Constitución, no por capricho de ninguna de las partes. ¿Y qué Código Procesal aplicaría? Y bueno, la Corte va a aplicar el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Penal. Penal o sea, de la el juicio Nación. sería un juicio el penal. Juicio penal sí, la Corte. pero con la decisión por parte del tribunal, más alto tribunal de la República, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque está en juego un artículo de la Constitución. Claro. Doctor, esta es la razón y lo dice así el artículo de la Constitución. Doctor, ahora viene la pregunta evidente. Sí. Si una situación tan clara como lo que usted explica Sí. no se produce, si la Corte no hace lo que debe hacer, ¿qué pasa? ¿Cuál es la instancia siguiente? Es muy grave lo que pasa. Usted ha centrado la situación, que era que yo les anticipaba antes de cámara al doctor Gusto Orgañarás. Acá estamos, pienso yo, en el caso de la anomia jurisdiccional. Este caso de anomia, o sea, la inexistencia de la ley y del proceso judicial, genera la posibilidad de constituir a todos los jueces del país en comisión. Esto va a obligar a todos los jueces a cumplir con los plazos establecidos. ¿Pero quién se los va a hacer cumplir La si Corte. la Corte no actúa? Bueno, si la Corte no actúa, veremos qué otras soluciones tendremos. Pero hasta este momento, lo que jurídicamente existe es que este tribunal, el más alto tribunal del país, dice que hay que hacer. Sí lo ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades. Lo ha dicho en el caso de los jubilados, donde le dijo el Congreso, señores, ajusten ustedes estas cosas para que no tengan que venir a resolverse por vía judicial lo que ustedes deben resolver obligadamente por vía del Congreso y a través de la ley. Imaginemos, doctor, cómo sería si la Corte tomara una decisión. La Corte tiene facultades para poner en comisión todos los jueces de la Nación, jueces federales solamente. Sí, bueno, todos los jueces de la Nación. La Corte tiene superintendencia sobre todas las jueces. ¿Y esa superintendencia implica la facultad de ponerlos en comisión, es decir, suspenderlos de sus funciones? Y sobre todo, no cumpliendo con lo que deben, con lo que le obliga la Constitución a cumplir, porque los jueces, por ejemplo, yo no le puedo plantear a un juez federal pronto de despacho, porque ya sabemos el resultado. Yo le planteo un pronto de despacho y entonces inmediatamente el juez se repliega detrás de sus decisiones, que solamente las anida en su propia decisión, y entonces directamente me falla en contra. Y eso no significa... ¿Qué consecuencias tendría una medida de esa naturaleza? Nos quedaríamos sin jueces en la Nación. Bueno... ¿Cómo se reemplazan? Por conjueces. Por conjueces, para eso está el conjuez en todos lados, se han nombrado conjueces de antemano. Pero no sería un hecatombe jurídico. Sí, sería un hecatombe. Estaríamos frente a eso. Como esto lo tendría que resolverlo a su vez, porque la Corte debería dirigirse al Congreso pidiendo se declare en comisión a los jueces. Ahí en la discusión habría el tiempo suficiente como para salvar esta situación de emergencia. Ahora pueden ser a algunos y no a todos. Claro, podría ser a algunos y no a todos. Esto es así, pero eso es para que no se diga que se está discriminando con respecto a determinados jueces. Ahora, ¿no tendría que haber medidas previas, por ejemplo, intimarlos a los jueces para que cumplen con su... Todo eso lo puede hacer la propia Corte. La Corte lo puede hacer. Ya lo ha hecho en varias oportunidades. Dice, resuelvan rápido, hagan esto. Eso lo dice la Corte. Ahora, lo que dice Eduardo, es poco razonable pensar que la Corte vaya a hacerlo cuando no está tomando las decisiones que involucran su propia responsabilidad, como es el asumir a través del salto de instancia esta situación. Pero es que lo que no puede ignorar la Corte es que el mandato es para ella y para los jueces inferiores. Claro, pero si no está cumpliendo para ella, difícilmente lo va a hacer cumplir. Bueno, pero tiene que haber otra instancia que lo decida. Pero lo importante es que se diga. Hay otra instancia, doctor. Sí, el Congreso puede actuar sobre la Corte. Sí, Corte. tenemos el juicio político que se puede hacer, el juicio político. El juicio político se puede hacer porque si hay incumplimiento de la ley, que sería sería una causal. Sería una causal, pero
realmente gravísima. ¿El juicio que, político se hace sobre toda la Corte o sobre alguno de los y miembros? algunos o todos los miembros de la Corte. ¿Hay algún antecedente en el mundo de eso? No, ha habido antecedentes en nuestro propio país. El caso, Kirchner le hizo Molino O'Connor. Y en el caso de Perón también. Perón destituyó la Corte, pero no sé si con juicio político. No, es que no necesitaba. Sí. Bueno, pero estaba mal. Invocando una causa gravísima. Una causa haber gravísima. convalidado la revolución con la que él llegó al poder. Claro, y acá había gravedad institucional.